Ok, chicos, buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá en la escuela Hoa Tien Duong de acupuntura vietnamita. A nombre de mi maestro Gilgon Calves y el mío propio, le damos la más cordial bienvenida a este curso de los misterios del Chen. Este es un curso diseñado en principio para psiquiatras, impartido en Europa hace ya 2 años y bueno, mi maestro ha tenido la delicadeza de permitirme que se imparta en español en esta parte del mundo. Un gusto que estemos todos acá, un gusto que estemos todos reunidos esta noche y para los que los vean en diferido, bienvenidos también, un gusto que estén acá en clases. Y vamos a empezar con el Shen. El Shen es algo muy humano, muy humano. Y bienvenida Liliana. Y como humano, también tiene parte de divino. Entonces, hay una gran clasificación hay una gran definición de Shen, que viene del Suwen, desde de la alta antigüedad. A mí me gusta mucho, ¿no? Está en el capítulo 66. Y dice Yuan Shen, la emanación del misterio original se expande en las 4 direcciones. No hay lugar que no alcance. Hacia arriba alcanza el cielo. Hacia abajo se hunde en la tierra y domina más allá de los 4 mares. El espíritu que se extiende más allá, el conocimiento que se extiende hacia adentro. Solamente el Shen permite el acceso al verdadero conocimiento, a la percepción de la naturaleza íntima y a las disposiciones naturales y celestes de los seres y las cosas. Es una definición como para estar hablando 2 o 3 semanas en esta diapositiva nada más, y de ahí pues aplicarla a nuestros propios terrenos, a nuestro propio territorio, y entender que el conocimiento antiguo, que esto es algo que yo recalco, es antiguo pero no obsoleto, y suele tener una profundidad de visión muy amplia, tan amplia como se da en el siglo XXI e incluso más, porque está enfocada hacia el propio territorio humano. Entonces, este Yuan Shen, que es este Shen original, es particular, es propio de cada uno de nosotros. Esto no es un concepto abstracto, esto no es un concepto que está en el aire, ni mucho menos. Esto es la esencia propia del ser humano, la esencia propia tuya. Quita Netflix, quita las protestas, quita el político de turno, quita la familia, quita, y quédate de frente a ti. Y cuando estás de frente a ti, ocurre lo que le ocurrió al emperador Fuxi cuando estaba describiendo los números generadores, que se entendió en esa remota antigüedad que el 1 correspondía a un movimiento, a un solsticio, correspondía al invierno, al agua, que el 2 correspondía al otro solsticio, a la otra función, al fuego. El 3 corresponde al inicio del movimiento, a la madera. El 4 corresponde a la finalización de ese yang, al metal. Y se definen así los puntos cardinales, se definen las estaciones, se definen momentos astrológicos, y de pronto Fuxi se para aquí en el centro y dice, todo esto ocurre porque yo el hombre, ocupo esta posición y soy capaz de ver hacia todos estos lugares. Eso es una manifestación de Yuan Shen, de ese Shen original, de esa claridad mental que te permite conectarte en ese momento con el infinito. Traduciendo esto un poco, la ideología cristiana sería algo así como Dios con nosotros, por ejemplo, o la presencia del universo conmigo en otras religiones o en otros grupos, ¿no? Esta presencia del universo conmigo, y esto es común a muchas de las cosmogonías andinas, a los chamanismos locales y demás. Es un concepto expresado y traducido y llegado hasta la actualidad, al cual nosotros podemos tener acceso hoy. Es estar aquí mirando el cielo, es estar aquí en una oración, es estar aquí
en ese conocimiento vasto de la vida que te permite expandirte. ¿Para qué? Para mirar hacia el cielo y ver cómo se va a mover el tiempo, que es lo que uno lee cuando lee el cielo, de alguna manera. Y también para enraizarte en la tierra y alar de la tierra, todos esos poderes, movimientos, saberes, etcétera, que están ahí y combinarlos. ¿Esto les parece muy loco? Pues no, se hace. Se hace a través de la alquimia y un poco más para acá, a través del Qigong. No nos pasamos enraizándonos en el Qigong. Hay que enraizar, hay que enraizar, hay que enraizar. Pégate, agárrate al piso y ya, y agárrate al piso. ¿Y para qué? O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay más allá? Además de lograr una buena postura física y una buena postura de enraizamiento mental, de asentamiento de la cadera, del centro. ¿Qué hay más allá? Es esa conexión. Es esa conexión. Y solamente el Shen, y solamente el Shen es lo que es capaz de tener acceso al verdadero conocimiento, de alguna manera al conocimiento del universo, del planeta, según tu percepción, según tu propio enfoque, tu propio crecimiento y también del grupo poblacional donde estés. ¿Sí? Entonces, este proceso de conocimiento del mundo, de interacción por la naturaleza, del cual nos hemos alejado en el siglo XXI, y en el 18, en el 19, no sé qué, se llevamos algún tiempo marchando como especies, al menos dentro del mundo occidental. Llevamos un tiempo marchando un poco a contracorriente. Una vez que usted tiene conciencia de esto, se ríe un poco de todo. Se ríe un poco de todo. Y te das cuenta que cada cual sube su cordillera, su montaña, su pico, lo que sea, por su lado, por su propio camino, entendiendo y recibiendo lo que es menester conocer en ese momento y por la vía por la que le sea más afín, por la vía por la que le sea más afín. Entonces, mi técnica funciona. Yo no pretendo a nadie convencer de eso, ni que es mejor que ninguna otra. Es tan buena como todas las demás. Y si a usted le va bien las plantas, pues felicidades. Y si a usted le va bien el tuiná, pues felicidades. Y si le va bien la magia blanca, pues más felicidades todavía. Es el propio camino personal del crecimiento, de la expansión del Yuan Shen. Es tu propia forma de seguir al cielo y a la tierra desde tu propio centro, desde tu propia perspectiva humana. Y aquí, esto que viene pues de la alta antigüedad, se ha traducido durante muchos años, durante creo que casi toda nuestra historia, en que el hombre ignora o no se atreve a tomar en sus manos tan magnífica herramienta. ¿Y qué hace? Se declara en indefensión. Por lo tanto, ay Diosito, sálvame, en todas las vidas posibles. Y existe esta relación entre lo humano y lo divino de una u otra forma a lo largo de tantos milenios, pero básicamente es el hombre pidiendo protección, ayuda, socorro y cosas más mundanas también, dinero, trabajo, que el jefe le cae, que le caerle bien al jefe y un largo etcétera de peticiones que seguro que todos hemos hecho en algún momento. Sin embargo, la definición de Shen, de Yuan Shen, que se presenta en el Lin Chu, en Suen, es extraordinariamente poderosa. Volvemos acá. Es extraordinariamente poderosa, porque de entrada dice que es una emanación que usted tiene. El Shen es exclusivo de la especie humana. Y usted tiene una emanación del misterio original, de ese vacío místico, de esa primera mutación del chi, de ese nacimiento del chi yin y el chi yang. Usted tiene eso que lo alcanza y que además se extiende y domina. Sin embargo, lo dejamos de lado.
Miguel Ángel en la Capilla Sixtina retoma de alguna manera sutil en su maestría este concepto, donde Dios y su corte celestial trata de alcanzar a un Adán que está ahí acostado muy cómodo en el paraíso, pero que no hace el mayor esfuerzo por alcanzar el dedo divino. La mano de Adán está caída, no está estirada hacia Dios. Y esto es una herejía en el medio del Vaticano, porque simplemente es el hombre en su reconocimiento como hombre, haciéndose dueño de su Yuan Shen, no desprecia, pero sí da de lado un poco ese poder y apoyo o acompañamiento divino. Y esto es un concepto peligroso, en el sentido de que podemos ser excomulgados, podemos ser mancillados de herejes, podemos ser quemados en la hoguera informática del siglo XXI, como antes nos quemaban en otros lados, a todas las personas que llevamos algún tipo de conocimiento similar. Pero definitivamente es el hombre el que está en el centro del universo humano. Y hay una frase de algún poema que leí alguna vez, donde decía, entre otras cosas, que cuidado dioses, si el hombre se extingue, no quedarán deidades. Por el aquello de que los dioses nos envían las plagas, nos envían. Entonces, quiero ampliar un poquito más esta idea antes de empezar a hablar de todo lo demás que va en esta clase. El ser humano o la parte humana del ser humano no es algo que te llega de nacimiento. Es algo que uno va desarrollando dentro de la vida, con lo que va creciendo, con lo que va haciéndose más conocedor de su entorno y donde va desarrollando su humanidad. No es algo que se da por sentado, al menos dentro de esta escuela. Por lo tanto, nuestra vocación como escuela Hua Tien Duong, es el completo desarrollo humano, lo más que se pueda desarrollar eso. Y ahí que viene, pues bueno, desarrollar la parte física. Mi maestro enseña Kung Fu, yo enseño también una cosa, un chico muy particular. Hay que hacer ejercicios un montón, se lo recalco a mis estudiantes siempre. Hay que hacer ejercicio antes y después de cada clase. Pero el tema es, ¿a dónde te llevan estos ejercicios? A mis estudiantes les suelo decir, a los que han hecho el curso corto, les suelo decir que se hace ejercicio para que usted esté cargado de chi en la consulta y que pueda trabajar sin que se te pegue lo del paciente y que pueda trabajar con mayor agilidad y demás. Y al finalizar la consulta, ¿qué le toca? Pues desarrollar, soltar todo ese chi patógeno. Es decir, hay que hacer ejercicio de purga porque usted para la casa no se va a ir con los 32 dolores que atendió durante el día. Entonces, ese quizás es el primer beneficio del Qigong, quizás el más básico, que es lograr salud, lograr fuerza, lograr desarrollo físico. Existen otras variantes, existen más de 3000 escuelas, cada cual use la que más le convenga, pero hay que buscar ese Qigong, ese ejercicio, esa herramienta que te permita desarrollar tu parte humana, que te permita desarrollar compasión, que te permita desarrollar fuerza, que te permita hacer diagnóstico, que te permita desarrollar la intuición, emitir chi, expandir la sensibilidad, hacer, encontrar, no sé, viajar a través del planeta sin moverte de casa, ese Qigong, y que además trabaje con tus órganos y como un subproducto de todo eso que usted está haciendo, se va a generar salud. Y usted entonces se va a hacer un ser humano resplandeciente, lleno de Yuan Shen y sobre todo consciente del poder que tiene usted entre los vivos. Bueno, vamos a estar hablando un montón de horas de espíritus y buenos y malos, pero usted manda.
y esa sensación de mando y de poder es algo que se tiene, que se aprende y que se cultiva a lo largo pues de la vida. Entonces, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hay un silencio ahí, silencioso. Bueno, seguimos hablando de Shen. Shen está descrito desde su Wen, ¿bien? Como una unidad entre el Shen humano, o sea, el ser humano, y ese vacío cósmico. Y esa unidad se da a través de una serie de espíritus. Estos espíritus se dicen además que están en rotación, que no regresan nunca. O sea, no hay una contrarrotación. Si eso se logra, pues está la pérdida del mecanismo sutil de la vida. Es decir, nosotros, por seres humanos, tenemos una dualidad humana y divina permanente a través de la parte espiritual e impermanente a través del cuerpo físico, porque esto se acaba en algún momento. El sentido de la vida también, de alguna manera, es lograr el crecimiento del Tien Di Ren, de esa unión cielo-hombre-tierra o de la sublimación de la esencia que viene a lo largo del flujo de la vida que te llegó a ti. Los espíritus Shen constituyen la animación celeste que guía el desarrollo y el orden natural de las cosas. Parece que nada es capaz de existir en este universo sin que haya una intervención espiritual. Y esta intervención espiritual debe estar clara para usted, que es el vivo, que es el que recibe toda esa influencia y es el que es capaz de montarse en este soplo divino, en este halo divino, y siguiéndolos es capaz de vivir en armonía entre el cielo y la tierra. Estos fenómenos naturales, como las cuestiones humanas, el Shen o los Shen, que son varios, son los que impulsan la transformación. Y usted puede avanzar por la vida o negarla. Usted puede desarrollar más una influencia que otra. Usted puede expandirse más o menos en un sentido. Hubo una gran lección de Shen en la humanidad a lo largo de estos últimos 2 años, porque no solamente todo el miedo que se nos infundió, con razón, porque la epidemia mató y por lo menos Guayaquil fue una ciudad en quiebra humana, o sea, se vivieron situaciones verdaderamente de guerra, sino porque además se nos restringió la movilidad en pos de la salud. Esto, que se hizo en algún momento para preservar la vida, lesiona el hum o lesiona el movimiento de expansión del hígado. Y por lo tanto, usted va a tener limitado como una huella la expansión. He visto un montón de pacientes en este último año y medio con crisis de pánico, crisis de ansiedad y sobre todo personas que no se atreven a salir de su casa todavía hoy. Y ese corte de la vitalidad, como mismo ocurre un corte de la vitalidad cuando se practica celibato, consciente o impuesto, es una restricción de este espíritu que no va a dejar de rotar porque te mueres, sino que va a hacer su rotación un poquito más lenta. Entonces, estos Shen que se expresan como motor último de las transformaciones generan la multiplicidad de formas por la expansión de estos espíritus, la interpretación del entorno que pasa por el filtro humano, nuevamente a través de las direcciones, de los puntos cardinales, de la propia visión y por ahí para allá un lago, etc. ¿Bien? La vida se desarrolla en conformidad con la naturaleza propia, porque la idea de la vida también es mantener este soplo y dirigir sus manifestaciones. Y esta palabra es la palabra central aquí. Desde la vida se dirige hacia donde usted quiere avanzar. Y de alguna manera se reorganiza todas estas fuerzas espirituales para trabajar en armonía con ellas. Eso
hace que el hombre no esté en posición de indefensión ante la vida. ¿Sí? Y de esta manera se regresa o se manifiesta el origen. Los espíritus, desde la cosmogonía china, son varios. ¿Ya? Hay varias visiones acá. No hay una sola visión del espíritu único. No. Vamos a empezar con un par de ejemplos. ¿Ya? Estos ejemplos están basados en bases matemáticas. En primer lugar, hay dos espíritus. Es una de las lecturas. ¿Por qué? Porque esto corresponde al binomio yin-yang. Y esto no lo vayan a tomar a la ligera. Vamos a explicar un poquito de ese vacío cósmico, de ese gran vacío, de ese Tao que no puede ser nombrado, nace Yin y nace Yang, ¿cierto? Eso es lo que dicen los clásicos, eso es lo que dice el Tao Te Ching. Pero le falta una palabra que cambia por completo el sentido de la frase. De este vacío místico, de este Tao que no puede ser nombrado, de este universo infinito, nace Shi, Yin, Shi, Yang. Y de ahí para allá empieza la materialización a través de los yao, los viramas, los triramas, hexagramas, etcétera, números generadores. Pero esta palabra le da un cambio de sentido total a la creación, a esta frase que está, si no recuerdo, en el Tao Te Ching. ¿Por qué? Porque de pronto ya desde aquí, desde el inicio, usted tiene la dualidad espíritu, transformación, materia, espíritu, etcétera, que se expresa nuevamente, ¿dónde? En este Shi Yin y en este Shi Yang. Es un doble juego de las cosas. Esa es la primera presentación de los dos espíritus. Y entonces esto, así dentro de la vacuidad del cosmos, da miedo. Entonces yo no tengo alma, no tengo una individualidad. Muero y voy a ser parte de ese Chi Yin o Chi Yang, o de alguno de estos planos Yin o alguno de estos planos Yang, dependencia de dónde vaya a parar, si voy a parar a alguna parte. Tiene muchas lecturas. Y cuando uno se enfrenta a la inconmensidad del cosmos, armado de sí mismo nada más, puede ser un poco complicado mirarle los ojos al abismo. Por lo tanto, se siguió avanzando y apareció entonces una segunda lectura. ¿De qué? De tres espíritus. Sanshen. Este Sanshen viene de una manifestación que es conocida como la tripartición, lo que conocemos como cielo, tierra, hombre, o la división del cuerpo humano como los campos de Cinabrio. Esa manifestación es un poco lo que tenemos acá. Esta manifestación del 3 se parece al número 5, o sea, viene de una concepción que se llama Tien Di Ren. Tien Di Ren Shi, lo que viene de aquí son mutaciones de acá también. Y el 3 y el 5 están muy relacionados porque en el chino antiguo, hasta donde sé, el carácter 5 estaba representado por una especie de X gigante, un número romano, y básicamente representa a un ser humano con los brazos extendidos entre el cielo y la tierra. Entonces, de aquí vienen los tres espíritus. ¿De qué? Del cielo, hombre, tierra, del Yao superior, medio, inferior, aunque el tema de los Yao apareció aproximadamente alrededor de 1400 de nuestra era, no es tan antiguo. Este tema de los Yao fue una de las evoluciones de la teoría de las 6 etapas. Entonces, estos 5 espíritus que nos vamos a ocupar un poquito en estos días aluden a los 5 movimientos como también a las 4 direcciones y al centro. Y ya entonces, en la medida que va apareciendo multitud, el ser humano pues se va sintiendo un poco más acompañado. ¿Por qué 5? Porque viene de este momento donde se determinó el solsticio de invierno, solsticio de verano,
se determina equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, y se determina el hombre como posición central. A cada uno de ellos le va a tocar un momento o unas características espaciotemporales que se van a reflejar en todo, en la adivinación, en la lectura de cartas vacías, en la medicina. La medicina oriental es una medicina espaciotemporal por excelencia, por su propia concepción, en la adivinación, en los diferentes tipos de adivinación, en el I Ching y en un lago, etc. Entonces, ¿cuáles son las 4 direcciones? Pues nada, norte, sur, este y oeste, y el centro. Los 5 movimientos, las 5 funciones, como le decimos en nuestra escuela. La función del invierno, la función del otoño, la función del verano, la función de la primavera y la función del centro. Funciones que van a estar acompañadas de, en la parte humana, de una parte física humana, por supuesto, y una parte espiritual. Estos entes, que todavía no van a tener nombre, digamos que son 5 espíritus, 5 partes espirituales de todo esto, ¿qué hacen? Siguiendo la lógica de todo espíritu, es inspirar, es decir, marcar el ritmo o marcar el rumbo, más que ritmo, de la dinámica de ¿qué? Del corazón, el hígado, el pulmón, vaso y riñón. ¿Por qué de esos órganos y no de los órganos huecos? Volvemos nuevamente a la dualidad de ese Tao cósmico que no puede ser nombrado porque pierde el nombre, de ese vacío místico, nace ¿qué cosa? Chi, como parte de la primera materialización. Una parte espiritual asentada en una parte física. Una parte espiritual asentada en una parte física yin, que es lo que va a manejar directamente la materia. Los que han estudiado conmigo saben que, y los que no, pues les comento que los órganos yin son yin porque vienen de esta derivación del chi yin y por lo tanto van a ser densos. ¿Cómo es el órgano del chi yin? Los órganos yang van a ser huecos porque es la manifestación del vacío, es la manifestación de ese espacio que está en el medio, que es lo que permite funcionar este tipo de órganos. Por lo tanto, estos van a ser huecos y volvemos otra vez a ver la bipartición yin y yang, la doble lectura. Entonces, las lecturas de los 2 espíritus, de los 3 espíritus, de los 5 espíritus, no son excluyentes, son formas de vista o puntos de vista sobre el mundo espiritual humano, que desafortunadamente, cuando usted lo conoce, no puede regresar para contarlo. Entonces, estos espíritus marcan unas características funcionales, psíquicas y emocionales, ¿ya? Que van a favorecer o no la salud física y psíquica del individuo, al asegurar que, ¿qué cosa? Que el flujo de chi sea regular y armónico. Eso es, eso es lo importante acá. Marcar el camino para que el flujo de chi sea regular y armónico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pues yo me pudiera estar preguntando ahora mismo, y no quisiera hacer un diálogo conmigo mismo, porque si no, ahí sí me van a llevar a psiquiatría. Yo me pudiera estar preguntando ahora mismo, bueno, y si el espíritu está ahí para lograr que usted funcione de la mejor forma en su vida, ¿por qué hay tanta gente comiendo cosas que no debe en la vida? ¿Por qué se engorda? ¿Por qué se entristece? ¿Por qué sigue a este idiota? ¿O por qué sigue a otra gente que no sea a sí mismo? ¿Por qué? ¿Por qué no se empoderan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una gran serie de por qué. Y la respuesta es que estamos como especie bajo grandes instrumentos que buscan de alguna manera nuestra sumisión, donde un hombre libre, pensante y consciente de su poder humano es peligroso. Entonces, esto que les he estado comentando desde que viene de la alta antigüedad
y que viene como una idea y que viene con una gran profundidad de conocimiento. El Lin Chu ya lo dijo desde hace mucho tiempo: el cielo en mí es virtud, la tierra en mí es Shi. Y es esta conjunción la que lo hace humano, la que hace empoderarlo del entorno, de la vida, de sus condiciones, de todo. Y es la que le hace avanzar en el sentido de la sublimación de la esencia para lograr el Shen más refinado y puro que usted pueda, que se traduce en su propio crecimiento, desarrollo humano, físico, mental y espiritual. No es todo un trabajo de pensamiento, no es un trabajo completamente intelectual. Lleva ejercicio físico, lleva trabajo, lleva cultivo del Shi y del Shen. Y este cultivo es lo que se va a traducir como virtud. Esa virtud que está expuesta desde la primera línea de Juan Tina y Yin Su Wen, cuando te dicen que el emperador más o menos era un dechado de virtudes. No recuerdo la frase exacta, pero va por ahí. Entonces ahí yo me vuelvo a preguntar por qué, si era el emperador, el mandamás de una región, una persona extraordinariamente poderosa, por qué ese libro en particular, escrito por él mismo y su ministro equipo, por qué él tiene que recalcar tanto que este es un hombre virtuoso? ¿Por qué ese hincapié? Y es por eso, porque representa esta conjunción entre el cielo y la tierra, el mandato divino y la carga de todas las virtudes. Y dice más, entre líneas, a esta persona que es buena, que es virtuosa, es a la que se le enseña medicina. Y de ahí, de una manera velada, te está diciendo que su estudiante debe cumplir al menos este parámetro para lograr desarrollar ahí la parte humana de la mejor manera. ¿Por qué? Porque esto es conocimiento, nada más que conocimiento. Y Chi, en última instancia, es algo que se transforma y se puede transformar para bien o para no tan bien. Se puede usar para hacer mucho daño. Esta serie de conocimientos médicos pueden destruir personas, pueden destruir escuelas. Quizás esa sea una de las bases de la selección de estudiantes en las escuelas clásicas. No es muy común. El que no sale escogido se suele molestar muchísimo. Pero es también una forma del maestro de seguir ese designio del espíritu o esa tendencia divina quizás no sea la palabra exacta, de esa tendencia de movimiento del espíritu para lograr la mejor, la mejor armonía en la tierra. ¿Algún comentario? Entonces, los espíritus, los 5 espíritus, ajustan el desarrollo de la naturaleza propia. Usted va montado como surfeando el viento, va montado sobre los designios, va siguiendo en primer lugar su propio camino. En primer lugar su propio camino. Y además va a ir sorteando obstáculos y va a ir sorteando dificultades. Por lo tanto, va a lograr una vida suave, una vida que quizás sea hasta un poco aburrida. Y no es aburrida para que se mire la panza, es para que crezca, es para que se cultive, es para que explote su desarrollo humano. Esto y este desarrollo humano y espiritual es lo que se va a constituir en la luz interior de la persona, en su percepción. No hay secretos ante un verdadero maestro. En el desarrollo de su inteligencia, de su conciencia y poco a poco
de su sabiduría. Por lo tanto, el espíritu de cada individuo reside en su corazón cuando está libre de preocupaciones. Este espíritu que reside en su corazón, que es el que nosotros asentamos conscientemente con nuestro propio desarrollo humano, es el Yuan Shen. Y como mismo pasa con la esencia, hay un Yuan Shen que es innato. Aquí se me fue una M, aquí. Y hay un Yuan Shen que es adquirido, como mismo pasa con la esencia. Y este Yuan Shen es el que usted llama, usa, invoca o maneja cuando se conecta con Dios, de la forma que usted lo quiera llamar. Y tiene esa intuición de poner la aguja aquí o allá, de ir por esta acera o por otra, de no tomar el auto hoy o hacerlo, de escribir una hoja, de soltar una hoja en viento o no. Esa es la manifestación del Yuan Shen. Y reside en el corazón humano, en el corazón, en el cerebro, en los 5 órganos, pero básicamente en el corazón. Y no solamente eso, sino que reside en el corazón cuando éste está libre de preocupaciones. Esta segunda frase tiene tanto peso como la primera. Ya te doy la palabra, Claudia. ¿Por qué? Porque hacemos mucho hincapié en que el Chen, el Yuan, el Yin, qué sé yo, pero la medicina es solo una de las 5 artes metafísicas de la antigüedad, donde está la adivinación, donde está la quiromancia y la lectura de rostro, donde está la medicina, donde está el Qigong y las artes marciales, y hay una quinta, y la lectura de la carta natal. Esas son las artes metafísicas acá, y se usan para lograr no que usted se vuelva millonario, ni que usted tenga más dinero, sino para que usted tenga, de acuerdo a lo que haya cultivado antes, para que usted tenga una vida suave, una vida libre de preocupaciones. Y eso, cuando eso está así, es que se permite cultivar el Shen. Dentro de la técnica que yo hago, es muy frecuente ver que el paciente recibe la acupuntura y se duerme. Ese momento de quietud de Shen es lo que multiplica el efecto de tratamiento por 1000, si se pudiera. Porque ese Shen que se aquieta es capaz de, libre de preocupaciones por un momento, enraizarse en el corazón, mezclarse con Sue, y esta Sue bienhechora, cargada de esa parte positiva, es la que permite la reparación en mayor profundidad del tratamiento de acupuntura. Es esto mismo aplicado a la consulta diaria. Es importante, si el paciente no se duerme, que al menos se relaje. Hay pacientes que dicen, me pegué a la camilla, estoy pegado a la camilla. Hay que lograr esa relación, hay que lograr que la mente se calme siempre. Porque es así cuando se obtiene la verdadera claridad. A ver, Claudia, dime, que me tienes levantado, estabas levantando la mano. Sí, Felipe, gracias. Pues me acaban de surgir 2 dudas. Cuando te refieres al espíritu que reside en el corazón, yo tenía claro eso, que el Chen se alojaba, el corazón alojaba el Chen, pero pues también están los otros espíritus, ¿no? Están el Hu, el Po, y también son espíritus, entonces siempre he tenido esa inquietud, o sea, el Chen es como la madre de todos los espíritus, o se le llama así a todos los espíritus, ¿y qué es lo que reside exactamente en el corazón? El Shen. Eso, la primera pregunta. Y El la otra, Shen. si Ya, me puedes respondido. El aclarar. Shen. El Bueno. Shen. El Shen es lo que reside en el corazón. Es un componente básico. Componente básico como el Sue, la esencia,
Yin, Qi, Shen, Yin, Ye y Qi. Es un componente básico. Ese Shen, esa espiritualidad humana en su totalidad, es lo que reside en el corazón directamente. Eso. Los demás espíritus están en los órganos, no son ni menores ni mayores. Es todo un conglomerado espiritual que se enraiza en el corazón. De la misma manera que la esencia se enraiza en los riñones, pero todos los órganos tienen esencia. Todos. Incluidos los órganos huecos. ¿Ya? Entonces, no es un concepto que se pueda diseccionar. No es un concepto para diseccionar. La espiritualidad humana se enraiza en el corazón y de ahí el Yi, el Shi, el Po, el Hun, etcétera, ayudan a ese trabajo humano. Bien, pero es una gran unidad. Por lo tanto, no te desgastes partiéndola. Imagínate que ahora venga un paciente y le dice, usted tiene lesionado el tercer Hun. ¿Y tú? ¿Quién trata eso? ¿Y por qué el tercero y no el segundo? ¿Ya? Vamos a empezar por ahí. Entonces, no lo separes. Todos juntos. Quita las preocupaciones para que no se disperse el Shen, para que no se disperse el Yang. Y al hacerlo, los 5 espíritus van a estar en armonía. ¿Cuál es la otra pregunta? Sí, la otra es sobre el tema metafísico. Exactamente a qué te refieres con metafísica, porque la verdad me sorprendo escuchar que la medicina hace parte del tema metafísico, porque, y la verdad tú me generas muchísima confianza porque eres médico y he visto pues varias intervenciones tuyas y todo. Y pues normalmente en Occidente uno tiende a descalificar todo ese tema que parezca metafísico, Ya, no perfecto. científico. Entonces, quita la palabra metafísica. ¿Te hace ruido? Quítala. Pero debes saber que los antiguos, hay un libro que es Shoubi Xiaoyin, sí, Shoubi Xiaoyin, que son las interpretaciones del Duque de Zhou, que es uno de los primeros clásicos matemáticos de la antigüedad. Marca qué cosa los principios matemáticos del funcionamiento del mundo humano. ¿Esto cómo se codifica? A través de números generadores y a través de un palito clavado en el piso que se llamó, de 8 pies de alto, que se llamó Nomón, un reloj solar. Una vez que esto se estableció, se empezó a medir la sombra, la longitud de la sombra. Esto fue lo que dio paso al I Ching. Y de ahí el I Ching, los trigramas, los hexagramas, que sé yo, fueron perfeccionados por diferentes generaciones. Este conocimiento macro de I Ching y números fue aplicado a la lectura de rostro, la quiromancia, la lectura de la mano, la lectura de los pies, la lectura del abdomen, la lectura de la espalda, etc. Y lo vemos cada vez que hacemos diagnóstico. Tú debes haber visto, la cara es negra, tiene un tinte negruzco, hace un problema de agua. ¿Y qué tal si la cara tiene una mancha negra en un punto muy particular? Tiene un lunar. Se puede interpretar esa mancha en particular, ese lunar en particular, de acuerdo está en tal parte, esto puede corresponder con una edad tal y puede indicar la presencia de buena suerte o mala a esa edad. Porque este conocimiento macro que se aplica al cuerpo no es un conocimiento médico, viene de un conocimiento profundo del entorno, del tiempo, y este conocimiento así es lo que se aplica para interpretar el cuerpo. Y ahí tienes la medicina. Y tienes también la lectura de rostro y la quiromancia. No es lo puedes ver desde el punto de vista diagnóstico, pero también lo puedes ver desde el punto de vista predictivo. ¿Este paciente es buena persona o es mala persona? Por decirlo de una manera rápida. Fue aplicado también por los artistas marciales. Me voy a fajar con este tipo, le miro la cara. Tiene una mancha en tal parte, tiene una palidez en tal, tiene una debilidad en tal zona. Ahí le voy a dar. Es más rápido. Y así. Entonces, estos mismos principios de yin, yang,
funciones, etcétera, se aplican también a la distribución del tiempo. Y ahí que tienes el calendario chino, con troncos celestes y ramas terrestres. Troncos celestes, ¿por qué? Porque esto es un tronco, este gnomón es un tronco que está mirando al cielo. Por eso se llama tronco celeste. Y las ramas terrestres, entonces, la sombra proyectada, que no va a estar siempre al mismo lugar porque la Tierra tiene un movimiento de 8 alrededor del Sol. Entonces, esto es la rama terrestre, la sombra de este tronco en la Tierra. Y es un conocimiento macro que Yu el Grande lo usó, por ejemplo, para detener inundaciones, es decir, para la arquitectura. ¿Ya? Y así, todas estas 5 cosas que te dije, la medicina, el qigong, la adivinación, porque el tiempo es cíclico, además que esto fue una cosa que tienen los chinos de la alta antigüedad y es genial. El tiempo es cíclico, por lo tanto, puede haber tendencia a que pase más o menos lo mismo cada determinado tiempo, aplicado a cada persona. Esto tiene una connotación muy profunda, muy sólida, y este conocimiento macro es común a las artes marciales, al qigong, a no sé qué, a todo lo demás. Por eso se le denomina las artes metafísicas. Por ahí. Uy, ya, muchas gracias. Cobra mucho más sentido y me tranquiliza. Sí, Gracias, Felipe. Lo cuando... explicas espectacular. muchas gracias. Y eso que nos oído Giancarlo, que anda por ahí también. Hoy no está, pero va a estar. Entonces, cuando oigas hablar de artes metafísicas chinas dentro de esta escuela, no te asustes. No vamos a hablar de nada que no sea lógico, matemáticamente demostrable y medible. Esa es la cosa, porque estos principios se aplican a la arquitectura, se pueden aplicar a una casa, se pueden aplicar a lo que tú entiendas. Y es una de las bases, o sea, todas las escuelas de medicina oriental, por ejemplo, tienen, junto con todas las demás cosas que estaba comentando, tienen en su base Yin Yang. No hay una escuela de acupuntura que no haya Yin Yang, aunque no entienda Yin Yang de una u otra forma. Tienen 5 principios, tienen los 3 guiados, y todo eso viene de ahí. Y dentro de la escuela Hua Tianduan, como dentro de otras escuelas que también son muy antiguas y trabajan esto, la escuela Suan Tianmen de Malasia, la escuela de mi maestro Mun Lichin, y bueno, mi maestro directo Giancarlo que me da clase, y Luis Pichón. Cuando oigas hablar de artes metafísicas, es esto, es matemática, es pura lógica, es puro número, y es un conocimiento profundo del universo que te rodea. Así que, nada. Entonces, volvemos acá. Espero no haberle sembrado muchas preocupaciones en su corazoncito por ahí. El Shen reside en el corazón. Cuando éste está libre de preocupaciones, y esto hago hincapié aquí, porque hay autores que no sé por qué razón no incluyen al Shen como tal, ni siquiera como componente básico, lo dejan fuera, siendo esta la parte de la espiritualidad humana. Es una parte indisoluble de nosotros. Es lo que nos hace humanos en propiedades. Los animales no tienen Shen. Les duelen las cosas, sí, se resienten también y se ponen alegres, sí, pero no tienen Shen. Bien, eso es un detalle. Entonces, volviendo acá, en tanto que estas potencias celestes originales, es decir, los espíritus que vienen de las 5 funciones, etc., este Yuan Shen, estos espíritus aportan luz e inteligencia espiritual. Pero ya vimos que la luz y la inteligencia espiritual no es que viene un espíritu con una linterna. Bueno, fuera. Bueno, si se aparece un espíritu con una linterna en la oscuridad, yo corro mucho, bien, sino que aporta a lo largo del trabajo tuyo propio interno algo que se llama Shenmin. Y este Shenmin es esa sensación de calma, de paz, ese brillo que se puede ver en los verdaderos maestros, es lo que otorga esa calidez que uno siente cuando uno está delante, y es lo que a ellos les da
un discernimiento muy profundo, pero extraordinariamente profundo del entorno que tiene delante. ¿Ya? Este Yuan Shen se va a imbuir en la vida humana desde la parte fetal. Si no lo hace, usted se aborta, ¿bien? Y lo hace después de la unión de la esencia, ¿bien? Formando el espíritu vital Yin Shen. Entonces, el Shen no es algo que forma parte de ti. No puedes coger el Shen con el dedo. No es un dedo, no es la nariz, no es. Es algo que se imbuye en tu cuerpo. Es ese soplo divino que viene del cosmos y se aterriza en ti y se consolida y se coagula y forma parte entonces de algo que se va a conocer como Yin, Shen, Yin de esencia como componente básico. Componentes básicos se ven en horizontal, se trabaja en horizontal. Es decir, usted tonifica esencia y va a tonificar esencia a todo el sistema, aunque lo haga con un solo punto. Porque no es tan, no es egoísta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, este Shen se enraiza en la esencia. Y esto tiene implicaciones para algo que vamos a ver un poquito más adelante. El hombre sabio, que esa fue la palabrita que me faltó. El hombre sabio debe acercarse al mundo y debe dejarse guiar por los espíritus. Dejarse guiar sin perder de vista que el mando es propio, la decisión es propia. La calidad del chi de vesícula biliar es la que va a guiar tu vida. Eso hay que cuidarla muchísimo. Y debe dejarse guiar por los espíritus, porque la presencia de este Shen no solo ilumina al ser a través de este Shen, ¿ya? Como habíamos visto en la diapo anterior, acá, ¿no? Shen Min. Sino que cuando los Shen actúan, las esencias se renuevan. Ustedes que todos son acupuntores, ahora me van a decir, en nuestro ambiente latinoamericano, los animales que comen frutas son frutívoros, los animales que comen insectos son insectívoros, no sé qué, como dice el chavo. El Chen es innato y el Chen es adquirido. El Chen innato lo ponen los padres, el Chen adquirido lo pone uno mismo de los alimentos que transforma el agua, el aire, los alimentos. O sea, de lo que absorbe el aire, el agua y los alimentos lo convierte en esencia a través de la función, entre otros órganos del vaso. Sí, pero existe una renovación del Shen a través de la esencia, a través de la actuación del Shen. Ustedes, levántenme la mano los que ya leyeron toda la parte que está como parte gratuita del curso. Levántenme la mano la gente que ya leyó todo lo que está dentro de la parte gratuita del curso, es decir, lo que está en las unidades 1 y 2. Nadie. A ver, 1, 2. Herminia solo. Herminia, bueno, ya, bueno, al menos hay 3. Un número mítico. De pronto ahí hay un artículo de Qigong a distancia, de emisión de chi a distancia. ¿Por qué está ahí? Porque cuando usted emite chi y actúa sobre otra persona, también está ayudando a tonificar componentes básicos y ayudando a renovar esa esencia. El Shen crea materia. El Shen crea materia. Y dentro de nuestros sistemas humanos que son profundamente fisiológicos, bioquímicos, eléctricos, magnéticos y tantas cosas más, se pueden lograr grandes efectos con esta emisión de chi, porque no solamente es una emisión de chi, no es una inyección de cosas, sino que es un impulso que usted logra marcar para que la esencia de ese individuo se renueve, lo haga. Y si se renueva la esencia, ¿a usted qué le pasa? En primer lugar, rejuvenece.
y las funciones vuelven a ser lo que eran. Y usted ya puede curarse y puede vivir mejor y puede. Esto lo hacen los maestros de Qigong, las personas que dominan la técnica de trabajo a distancia. Actúa así. De la misma manera que actúa así, también tenemos las contrapartes. También funcionan las maldiciones. También funciona el mal de ojo. También funciona la mala voluntad expresada o pensada hacia otro ser vivo. Porque el Shen crea materia. Bien. En este caso, esencia, pero puede crear otras cosas también. Por eso, los antiguos insisten a través de la alquimia interna, insisten en el trabajo interior, para que ese espíritu se enraíce, etc. Se consideraba desde la alta antigüedad que aquel que puede permanecer en calma y equilibrio, sin deseos ni pasiones, esto lo vamos a ver en un par de diapos, se ve progresivamente iluminada por la presencia de ese Shen. Sin deseos ni pasiones, esa vida calma, esa vida suave. Llana. Eso hace que usted se calme y vaya iluminándose poco a poco. Y una vez que usted lo hace, el corazón entonces irradia esa sue, que sue es sangre, pero también son algunas funciones autonómicas y otras cosas que tienen una aplicación de lo complejo a lo divino, altamente matemática y altamente biomolecular, biofísica, etc. Esta sue cargada de este Shen, de esta potencialidad de activar tu esencia, que se transmite a todo el organismo en el orden natural. En la consulta de acupuntura, eso es lo que ocurre cuando el paciente se duerme. Y esto es lo que ocurre en la vida cuando usted está en calma. Entonces, también, como todo tiene una contraparte, quien se libre a sus pasiones hace que su cuerpo se cierre y devenga impenetrable a los espíritus. Por lo tanto, usted va a acarrear nefastas consecuencias en cuerpo y mente. ¿Por qué? Porque usted básicamente bloquea nada más y nada menos que la cosa que lo repara, la cosa sobre la que usted está montado para decir, este señor es un ser humano, dos brazos, dos piernas, funciona así. Y adicionalmente la guía para que usted pueda hacer la sublimación de la esencia. ¿Ya? Entonces, no me importa si es millonario. Si no está en calma, se va a enfermar. ¿Preguntas hasta acá? El Lin Chu, en el capítulo 8, insiste. Esto es algo que yo suelo repetir con frecuencia. En el arte de las agujas, lo esencial de la gestión reside en el enraizamiento del chi. La aguja es un puente entre el chi del terapeuta y el chi del paciente, cada uno con su propia historia de vida, con sus propios karmas, etc. Si mi shen está enraizado, si estoy poniendo la aguja con toda atención, como quien sostiene la cabeza de un tigre blanco, el efecto va a ser óptimo. Y voy a expandir mi chi y mi shen a través de la aguja para lograr un efecto. Pues no es el punto el que actúa, es usted. Y el día que usted tiene bajo chi, tiene menor efecto su tratamiento. El día que usted pone una aguja pensando en lo que va a hacer, con la cabeza lejos de donde está poniendo la aguja, su efecto es menor y tiene que ser suplementado. Una de las máximas maestrías en acupuntura es poner una aguja y con una aguja mover todo el equilibrio del sistema. Esto se puede hacer, se enseña
Además, es una técnica que es muy difícil, que es cultivable, pero usted tiene que ser capaz de poner en esa aguja todo su Shen, todo su mente y todo su Chi. Y va a tener efectos duros, muy sólidos y adicionalmente duraderos en el tiempo. Y eso pues se agradece. En este tipo de acupuntura no trabajamos en 10 sesiones, hacemos una sesión por semana es suficiente para lograr resultados sólidos, mantenidos y extendibles en el tiempo. En el Shin es igual, no hay que estarlo agujereando todos los días, usted lo trata una sola vez, de manera correcta, de manera potente, y el cambio se da, y se mide, ¿sí? Que es lo importante pues acá. Entonces chicos, si les parece, porfa, hagamos una pausita de unos 5 minutos, llevamos una hora para no aburrirlo, y regresamos en 5 minutos para seguir hablando de Shen. Hasta eso ustedes organicen sus notas, tomen agua y porfa, revisen las dudas y las preguntas. ¿Okay? Volvemos en 5 minutos.